2022, la economía y la seguridad fueron los problemas que más preocuparon a la población salvadoreña, a diferencia de 2020, que fue el COVID-19 y la economía, y de noviembre de 2021, que fue la seguridad. Así lo destacó la encuesta de la primera ronda del estudio Panel Electoral El Salvador 2022-2024, realizado entre el 1 y 29 de junio de 2022. En esta encuesta participaron 3.000 personas, todas mayores de 18 años, quienes formaron parte de una muestra probabilística estratificada y representativa a nivel nacional. Para ahondar en los principales resultados de este estudio, nos acompañan Manuel Delgado, coordinador del Centro de Estudios de Opinión Pública, y Luis Rodríguez, investigador junior, ambos de Fundaungo. Bienvenidos Manuel y Luis, muchas gracias por acompañarnos. Hola Nay, gracias por estar acá y a la gente que nos escucha por tener el interés de saber qué estamos haciendo en el Centro de Estudios de Opinión Pública. Hola, un placer estar acá compartiendo los resultados de la encuesta. Muchísimas gracias a ambos. Para comenzar, Manuel, nos gustaría que nos explique qué es un estudio de panel y cómo se diferencia esta encuesta de otros sondeos de opinión pública en cuanto a la metodología que se está aplicando. Bueno, un estudio de panel en sí es una encuesta, ¿no? En una encuesta nosotros definimos una muestra, una cantidad de personas a entrevistar, les hacemos las entrevistas, nos vamos y nunca volvemos. Digamos, es como generalmente se hace una encuesta de panel, por el contrario, sigue a estas mismas personas y vamos midiendo la evolución de las opiniones de estas mismas personas. Es decir, hacemos una encuesta en un momento del tiempo y volvemos a un par de meses a volver a preguntarle a las mismas personas. Entonces, una encuesta de panel quiere decir eso, son varias encuestas, por eso llamamos rondas, donde le vamos preguntando a las mismas personas diferentes preguntas o cómo va evolucionando su opinión sobre ciertos temas. La ventaja de tener una encuesta de panel es que nos permite identificar ese cambio en las intenciones de voto, ese cambio en las percepciones que tienen las poblaciones en un año electoral. Fundaungo ya había realizado un estudio de panel previamente para las elecciones de 2018 y queremos replicar esa metodología para poder capturar cómo va evolucionando la opinión ciudadana en este año electoral de cara a las elecciones de 2024. Muchísimas gracias, Manuel, por la explicación. Entre los resultados de esta encuesta destacan los problemas más graves para los salvadoreños. En esta ronda, ¿cuáles fueron los problemas que identificaron los salvadoreños como más preocupantes? Como muy bien explicadas al inicio, Nay, ha habido un cambio entre las principales preocupaciones. El principal problema que se miraba a noviembre y diciembre de 2020 era tanto el COVID como la economía. La preocupación por el COVID disminuye y es la preocupación por la economía la que empieza a dominar a junio de 2022. El 53.8% de la población dijo que eran los problemas económicos los principales que abatían o que afectaban a El Salvador. Hubo un cambio, en 2021, porque el tema de seguridad sí pasó a ser importante de 2020 a 2021. El tema de seguridad era importante únicamente para el 15.1% en noviembre-diciembre de 2020, pero para noviembre-diciembre de 2021 era para el 46.8%. O sea, nosotros sí capturamos en nuestra encuesta que para noviembre fue la seguridad el principal problema, noviembre de 2021. A junio de 2022, que realizamos la primera ronda del panel, esto cambia nuevamente porque la seguridad disminuye de 46.8 a 32.2 y es la economía la que empieza a preocupar más a las personas, ¿no? Nosotros empezamos a captar desde junio que esta crisis económica, principalmente liderada por el aumento de los precios, es lo que empieza a preocupar a toda la población salvadoreña. Muchas gracias, Manuel. Otro de los temas abarcados por la encuesta y que en general Fundaungo ha analizado desde el inicio de la pandemia es cómo ésta sigue preocupando a la población. ¿Qué opinaron los salvadoreños al respecto? Sobre el COVID, que ha disminuido la preocupación. Como les decía, en 2020 el 29.9% nos dijo que estaba preocupado por el COVID, o que era el COVID, el principal problema que afrontaba el país. Para noviembre de 2021 era el 10.2% y ya para junio de 2022 el 2.4%. Es decir, las personas a junio de 2022 no tenían el COVID como el principal problema del país en El Salvador, sino que era enteramente el problema económico. Y sí, ya lo que vemos es que en las encuestas de opinión que este problema va pasando a un quinto plano, a un cuarto lugar, ¿no? Y ya no es esa la preocupación de las personas a junio de 2022. Muchísimas gracias, Manuel. La encuesta también permite conocer la percepción de las personas sobre el rumbo que lleva el país.
En ese sentido, Luis, ¿qué opinó la población sobre cómo va encaminado el país a mediados de 2022? Quizás iniciando con un poco de contexto un poco corto. Cuando se evaluó la percepción de la economía en general del país en los últimos 12 meses, para el 40.3% de las personas la situación económica del país empeoró, para el 25.4% siguió igual y para el 34% las personas dijeron que mejoró. Esto puede contrastarse con la situación económica personal, en la cual para el 27.7% empeoró, es decir, aproximadamente una de 4 personas. Para el 43.1% sigue igual y para un 29.1% mejoró. Pero al evaluar la percepción que tienen las personas sobre el rumbo que lleva el país, esto cambia ligeramente. Se tiene una percepción en general positiva sobre cómo está encaminado el país, esto a junio de 2022. El 84.8%, estamos hablando que casi 9 de cada 10 salvadoreños percibía que el rumbo que llevaba el país era muy bueno, esto equivalía al 18.5%, o bueno, que esto era más de la mitad, 66.3%, que en total, comparado con 2020, la población tiene una perspectiva positiva sobre el rumbo que lleva el país. Entonces, cuando se contrasta, los resultados son un poco más alentadores. La población tiene una perspectiva positiva en general sobre el rumbo del país. Concretamente, a junio de 2022, el 84.8%, es decir, aproximadamente 9 de cada 10 salvadoreños, percibía que el rumbo que llevaba el país era muy bueno o bueno. Cuando se compara con la proporción de 2020, esta era del 80.8% y del 2021 del 73.7%. Entonces tenemos un aumento considerable de más de 10 puntos comparado 2021 con 2022. Muchísimas gracias, Luis. Esta encuesta también ha evaluado el trabajo realizado por la Asamblea Legislativa y los consejos municipales, así como la Presidencia de la República. Para finalizar, Luis, nos gustaría saber cómo evalúa la población el trabajo de la Asamblea y los consejos en su primer año, así como el tercer año de la Presidencia de la República. Iniciando por la Asamblea Legislativa, bueno, tanto para Asamblea Legislativa como consejos municipales y presidencia, se hizo la misma pregunta, que cómo evaluaban el trabajo realizado según el horizonte temporal. Entonces, a junio de 2022, el 81.4% de la población encuestada dijo que el trabajo que estaba realizando la Asamblea Legislativa era muy bueno o bueno. Esto, si se compara con 2021, tiene un ligero aumento porque este porcentaje era del 77.6%. Es decir, existió una mejoría en la evaluación. Ahora, hablando de los gobiernos locales o alcaldías, se tiene el comportamiento contrario. Existe una disminución cuando se compara con 2021. El 49.4%, es decir, casi el 50% de la población, dijeron que en 2022 que el trabajo era muy bueno, o bueno, si esto se compara con 2021, esto era el 57.6%, es decir, aproximadamente 8% de disminución, u 8 puntos en la evaluación con respecto a los consejos municipales. Para ir aterrizando un poco en la idea, si se compara con la gestión del gobierno, es decir, realizada por el presidente Nayib Bukele, 9 de cada 10 ciudadanos, equivalente al 89%, opinaron que el presidente está realizando un trabajo muy bueno o bueno. Opinión que ha variado levemente a lo largo de estos últimos años,
que en 2021 el porcentaje de muy bueno era del 54.7%, luego cae a 34.6% en noviembre-diciembre de 2021 y sube ligeramente en junio de 2022 al 42.4%. Finalmente, esto se puede resumir en evaluación de escala 0-10, donde 0 es una pésima calificación y 10 es una excelente calificación. Acá se tiene que la menor calificación la tienen los consejos municipales con 5.6, que si ponemos hipotéticamente que la aprobación sería de 6 hacia arriba, entonces no obtiene la aprobación necesaria y la Asamblea Legislativa tiene una nota de 7.2%. Finalmente, la nota más alta la tiene el presidente con 8.2 en la escala de 0-10, donde es la nota más alta y es consistente a lo largo de las distintas evaluaciones. Muchísimas gracias Manuel y Luis por sus aportes para conocer más sobre los resultados de esta encuesta. Los esperamos pronto en un próximo podcast sobre estudios realizados por el CEOP. Hasta pronto. Gracias, Anaí. Un gusto estar acá. Hasta pronto, Anaí, y gracias, Luis.